Historia ON. En la vasta y helada naturaleza de Alaska, donde los vientos gélidos aúllan como almas perdidas y la nieve cubre la tierra en un abrazo congelado, un grupo de intrépidos aventureros emprendió un viaje hacia el corazón de la oscuridad. Guiados por el experimentado guía de la naturaleza, Jack Thompson, el equipo se aventuró a explorar los rincones remotos de la naturaleza de Alaska, buscando aventura y emoción en medio del paisaje congelado. Su viaje comenzó con grandes esperanzas y una anticipación ansiosa, mientras recorrían bosques cubiertos de nieve y tundras heladas, su aliento flotando en el aire como espectros fantasmales. Pero a medida que se adentraban más en la naturaleza, comenzaron a sentir que no estaban solos. Extrañas sombras danzaban en las esquinas de su visión y susurros inquietantes parecían resonar entre los árboles, helándolos hasta los huesos. A pesar de su creciente inquietud, siguieron adelante, decididos a descubrir los secretos ocultos dentro de la naturaleza congelada. Una noche, mientras acampaban bajo las estrellas, una sensación de terror se apoderó del grupo como una manta pesada. El fuego crepitaba y escupía, proyectando largas sombras en la nieve, pero ninguna cantidad de calor podía disipar el frío que se sentía en el aire. Esa noche, mientras dormían, extraños sueños plagaban sus mentes. Visiones de figuras retorcidas acechando en la oscuridad, con los ojos brillando con intenciones malévolas. Cuando despertaron, se encontraron rodeados por una espesa niebla que parecía tragarse el mundo entero, oscureciendo su visión y desorientando sus sentidos. Perdidos en la niebla, sin una clara dirección, el grupo tropezó ciegamente por la naturaleza, con sus pasos amortiguados por la nieve. Pero sin importar hacia dónde se dirigieran, se encontraban siendo atraídos más profundamente hacia el corazón de la oscuridad, donde los verdaderos horrores los esperaban. De repente, se toparon con una cabaña abandonada en medio de un claro, con las ventanas tapiadas y el techo hundiéndose bajo el peso de la nieve. A pesar de las señales de advertencia, entraron en la cabaña en busca de refugio del frío que se aproximaba. Pero al entrar en la cabaña, sintieron una sensación de inquietud que los envolvía como un sudario. El aire estaba espeso de polvo y decadencia, y extraños símbolos adornaban las paredes, cuyo significado se había perdido en el tiempo. Estaba claro que este lugar guardaba secretos, oscuros y antiguos secretos que era mejor dejar en paz. Mientras exploraban más a fondo, se toparon con una bodega oculta debajo de la cabaña, cuya entrada estaba oculta tras una trampilla. Con temor, descendieron a la oscuridad, sus linternas cortando la penumbra como cuchillos. Lo que encontraron en la bodega los heló hasta los huesos. Una colección de artefactos retorcidos y reliquias macabras, cada uno más inquietante que el anterior. Entre ellos, encontraron un diario, cuyas páginas estaban llenas de las delirantes divagaciones de un ermitaño ya fallecido que una vez había llamado este lugar su hogar. Pero mientras seguían leyendo, se dieron cuenta con horror de que el ermitaño había hecho un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder e inmortalidad. Y ahora, esas mismas fuerzas acechaban en las sombras, esperando para reclamar sus almas como pago. Con un terror creciente, el grupo se dio cuenta de que habían tropezado con algo mucho más siniestro de lo que podrían haber imaginado. Atrapados en el agarre helado de la cabaña, sin salida y con la oscuridad cerrándose a su alrededor, sabían que su única esperanza de sobrevivir radicaba en escapar de las garras del mal que acechaba dentro. Pero mientras corrían hacia la salida, encontraron su camino bloqueado por una figura envuelta en sombras, cuyos ojos brillaban con un fuego de otro mundo. Sin a dónde huir, se acurrucaron juntos, sufriendo de miedo mientras la oscuridad los consumía, sus gritos resonando a través de la naturaleza congelada de Alaska por toda la eternidad. Historia TO. En la vasta y desolada naturaleza de Alaska, donde los vientos helados aúllan como espíritus atormentados y la nieve cubre la tierra en un abrazo eterno, un grupo de buscadores de emociones se embarcó en una aventura hacia lo desconocido. Guiados por la intrépida exploradora Sarah Evans, el equipo se dispuso a explorar los rincones remotos del terreno agreste de Alaska, ansiosos por descubrir sus secretos ocultos.
Su viaje comenzó con emoción y anticipación, mientras atravesaban densos bosques y ríos congelados, su aliento formando nubes en el aire frío. Pero a medida que se adentraban más en la naturaleza, comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Extraños sucesos plagaron su expedición. El equipo fallaba sin explicación, susurros inquietantes parecían filtrarse entre los árboles y sombras danzaban en las esquinas de su visión. A pesar de su creciente inquietud, siguieron adelante, decididos a desentrañar los misterios que se presentaban ante ellos. Una noche, mientras acampaban en un claro bajo el cielo estrellado, escucharon un sonido escalofriante que resonaba en el bosque, el aullido distante de los lobos. Aunque los lobos eran comunes en la naturaleza de Alaska, algo inquietante había en la forma en que sus aullidos parecían reverberar entre los árboles, llenando la noche con un ominoso presentimiento. Mientras se acomodaban para la noche, Sarah no pudo sacudirse la sensación de estar siendo observados. Escudriñó la oscuridad, sus sentidos alerta, pero no vio nada fuera de lo común. Desestimando su inquietud como mera paranoia, se quedó dormida, sin saber de los horrores que acechaban en las sombras. En plena noche, Sarah fue despertada de golpe por un grito desgarrador que atravesó el silencio como un cuchillo. Se levantó de un salto, con el corazón golpeándole el pecho, y corrió hacia donde había venido el sonido. Lo que encontró le hizo sentir un escalofrío por la espalda. Uno de sus compañeros de equipo yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo retorcido en una posición antinatural, los ojos abiertos de par en par con terror. Estaba claro que algo siniestro estaba ocurriendo en la naturaleza de Alaska, algo mucho más peligroso que los lobos o los elementos. Decidida a descubrir la verdad, Sarah condujo a los miembros restantes de su equipo más adentro en la naturaleza, sus linternas cortando la oscuridad como señales de esperanza. Pero con cada paso que daban, el bosque parecía hacerse más denso, las sombras más espesas, hasta que estuvieron envueltos en una oscuridad sofocante que parecía consumirlos por completo. De repente, se toparon con un claro diferente a cualquier otro que hubieran visto antes. En el centro había un tótem antiguo, sus tallas desgastadas contando una historia de un tiempo olvidado. Pero al acercarse, se dieron cuenta con horror de que el tótem no era lo que parecía. Era una puerta a otro reino, un reino de oscuridad y desesperación. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y el aire se llenó de un frío de otro mundo. Sombras emergieron de la oscuridad, retorciéndose y adoptando formas grotescas que parecían desafiar toda lógica y razón. Sin a dónde huir, Sarah y su equipo se mantuvieron firmes, sus corazones golpeando en sus pechos mientras se preparaban para enfrentar los horrores que acechaban en la naturaleza de Alaska. Y mientras la oscuridad los rodeaba, supieron que no solo estaban luchando por sus vidas, sino también por sus almas. Historia 3. En el remoto desierto de Alaska, donde los vientos helados aúllan entre los árboles antiguos y la oscuridad parece devorar toda luz, un grupo de exploradores emprendió un peligroso viaje hacia el corazón de la extensión congelada. Guiados por la experimentada guía de la naturaleza, Sarah Blackwood, se dispusieron a descubrir los secretos ocultos dentro del paisaje amenazante. Su aventura comenzó con optimismo y emoción, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando se encontraron con horrores más allá de sus más oscuros imaginarios. Comenzó de manera inocente. Extraños ruidos en la noche, sombras moviéndose al borde de su visión y una opresiva sensación de ser observados. A medida que se adentraban más en la naturaleza, la sensación de malestar solo se intensificaba. Tropezaron con asentamientos abandonados, sus estructuras podridas sirviendo como sombríos recordatorios de la dura realidad de la vida en el desierto de Alaska. Pero fue lo que había más allá de esas ruinas lo que verdaderamente los aterrorizó. Una noche, mientras acampaban bajo el resplandor inquietante de las luces del norte, escucharon una melodía espeluznante que se filtraba entre los árboles, una canción melancólica que parecía resonar desde lo más profundo del bosque. Incapaces de resistir el tirón de la música, la siguieron más adentro de la naturaleza, inconscientes de los horrores que los esperaban. A medida que se adentraban más en la oscuridad,
Los árboles parecían cerrarse alrededor de ellos, sus ramas retorcidas extendíanse como dedos nudosos. Extraños símbolos adornaban los troncos, brillando con una luz de otro mundo que les enviaba escalofríos por la espina dorsal. De repente, se toparon con un claro bañado por la luz de la luna, su centro ocupado por un círculo de piedras antiguas. Intrigados, se acercaron con cautela, inconscientes de la fuerza malévola que acechaba dentro. Al entrar en el círculo, el aire se volvió espeso con un sentido de premonición, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las sombras danzaban en la periferia de su visión, y una sensación de terror se instaló sobre ellos como una manta sofocante. Con un terror creciente, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más siniestro de lo que podrían haber imaginado. Las piedras antiguas eran una puerta de entrada a un reino de oscuridad, y habían cruzado sin saberlo el umbral hacia su abrazo helado. Mientras intentaban desesperadamente escapar, se encontraron atrapados en una red de pesadillas. Apariciones retorcidas y criaturas grotescas acechaban en las sombras, sus ojos ardiendo con un hambre insaciable. Con cada momento que pasaba, la oscuridad los envolvía, su agarre helado apretándose con cada paso que daban, y mientras luchaban por sus vidas contra fuerzas más allá de su comprensión, sabían que su viaje hacia el corazón del abismo congelado de Alaska se había convertido en un descenso hacia la locura del que no había escape. Historia Four. En la vasta naturaleza salvaje de Alaska, donde el paisaje se extiende infinitamente en todas direcciones y los vientos helados aúllan como los lamentos melancólicos de almas perdidas, dos expediciones separadas emprendieron viajes cargados de peligro. El primer grupo, liderado por el renombrado explorador, Dr. Marcus Reynolds, buscaba descubrir los secretos ocultos dentro de la tundra congelada. Armados con equipos de última generación y un sentido de determinación, desafiaron el terreno implacable en busca de respuestas. Mientras tanto, un segundo grupo, liderado por la intrépida aventurera capitana Olivia Morgan, emprendió su propia misión hacia el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska. Su misión: explorar las antiguas ruinas que se escondían bajo la nieve y el hielo, rumoreadas de contener tesoros incontables y horrores indescriptibles. Mientras el Dr. Reynolds y su equipo se adentraban más en la naturaleza, se encontraron con extraños fenómenos que desafiaban toda lógica y razón. El equipo experimentó mal funcionamiento inexplicable y las brújulas giraban locamente, guiándolos en círculos como si fueran dirigidos por una mano invisible. A pesar de su creciente inquietud, siguieron adelante, decididos a desentrañar los misterios ocultos dentro del paisaje congelado. Pero a medida que se adentraban más en la naturaleza, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Figuras extrañas se ocultaban en las sombras, sus ojos brillaban con una luz malévola que les enviaba escalofríos por la espina dorsal. El Dr. Reynolds, siempre la voz de la razón, instó a la precaución, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos mientras el equipo seguía adelante, inconscientes de los peligros que acechaban en la oscuridad. Mientras tanto, la capitana Morgan y su equipo descubrieron las antiguas ruinas que buscaban, sus muros derruidos susurrando historias de una civilización olvidada, perdida en el tiempo. Pero a medida que exploraban más, pronto se dieron cuenta de que las ruinas guardaban secretos mucho más oscuros de lo que podrían haber imaginado. Extraños símbolos adornaban las paredes, cuyo significado se perdía en el tiempo, y susurros inquietantes resonaban por los pasillos, pareciendo llamarlos más adentro de la oscuridad. Con cada paso, el aire se volvía más frío y la sensación de premonición se intensificaba. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, enviando ondas de choque a través de la expedición. El pánico corrió por sus venas mientras se apresuraban a encontrar el origen del sonido, sus linternas temblando en sus manos. A la tenue luz, vislumbraron apariciones retorcidas y figuras grotescas acechando en las sombras. Desesperados por escapar de los horrores que los rodeaban, corrieron hacia la salida, con el corazón latiendo fuertemente en sus pechos. Pero justo cuando alcanzaron la seguridad del mundo exterior, se dieron cuenta con horror de que no estaban solos. De pie ante ellos había una figura envuelta en sombras,
Sus ojos brillaban con una luz malévola que atravesaba la oscuridad. Congelados de terror, observaron cómo la figura avanzaba, su mano extendida alcanzándolos con dedos en forma de garra. Sin ningún lugar más al que huir, se acurrucaron juntos, sus gritos resonando a través del paisaje congelado mientras la oscuridad los envolvía. Y mientras los últimos ecos de su terror se desvanecían en la noche, la naturaleza salvaje congelada de Alaska volvía a estar en silencio, sus secretos enterrados profundamente bajo la nieve y el hielo, esperando que la próxima alma desprevenida vagara hacia su abrazo helado.